Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento usted está mirando este material. Estamos en nuestra segunda clase de estadística aplicada. En esta nueva clase vamos a estudiar las variables estadísticas. Y el objetivo de esta clase es adquirir nociones sobre el concepto, el objeto y las subdivisiones de las variables estadísticas. Las variables estadísticas son muy importantes en el estudio de la estadística, porque son con estas variables lo que trabajamos siempre. Por eso es que en esta segunda unidad le damos un destaque a las variables estadísticas. ¿Qué es una variable estadística? En realidad son características que pueden ser observadas o medidas en cada elemento de una población. En la clase anterior nosotros ya trabajamos lo que es una población, una muestra y un individuo. Entonces, las variables son características que se desean estudiar en una población o en una muestra. Existen dos tipos de variables estadísticas: las variables cualitativas y las cuantitativas. Las variables cualitativas son características que no pueden ser expresadas mediante números, porque indican solo una cualidad de la variable. Ejemplo: preferencia de colores, preferencia de carreras que uno quiere seguir, medios de locomoción y otros. Y las variables cuantitativas son características que pueden ser expresadas mediante números y siempre provienen de conteos o mediciones, como por ejemplo la cantidad de hijos de una familia, la cantidad de alumnos de la Facultad de Filosofía. Yo puedo contar cuántos alumnos tiene la Facultad de Filosofía. O también puedo medir, y si hablamos de medición, ahí entra longitud, talla, peso y otras unidades de medidas. Entonces, hay dos clases de variables: las cualitativas y las cuantitativas. Las variables cuantitativas se vuelven a subdividir. Recordamos que las cuantitativas son las que podemos expresar con números. Esta subdivisión se da solamente en las cuantitativas, y estas variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Son variables cuantitativas discretas todas las que provienen de un conteo, lo que se da después de contar, como los ejemplos que ya habíamos señalado: número de hijos de una familia, número de alumnos, número de habitantes de una ciudad, entre otros.
Y las variables cuantitativas continuas son las que provienen de alguna medición, lo que han resultado de una medición previa. Por ejemplo, las horas dedicadas al estudio. Eso se mide en horas, en minutos. Entonces, todo lo que se puede medir son cuantitativas continuas y todas las que se pueden contar son cuantitativas discretas. Entonces, haciendo un resumen, las variables son dos: las cualitativas y las cuantitativas. Y las cuantitativas se vuelven a subdividir en discreta y continua. Estas variables, tanto las cualitativas como las cuantitativas, son muy importantes en el estudio de un fenómeno. Y ese estudio siempre se da dentro de una población. Y para que sea más concreto el estudio, se trabaja con muestras. Nosotros en clases posteriores también vamos a ver cómo se obtienen las muestras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia o la utilidad de las variables? Son parte fundamental de cualquier estudio científico. Si yo voy a hacer un estudio sobre los estudiantes de la Facultad de Filosofía, por ejemplo, quiero saber cuál es la preferencia, por qué un alumno eligió la carrera de letras, por qué un alumno eligió la carrera de ciencias de la educación, por qué un alumno elige la carrera de matemáticas. Es un estudio que voy a hacer sobre la población de los alumnos de la Facultad de Filosofía. Entonces, para apoyar esa observación y validar todo ese estudio científico, ahí surge la importancia de las variables. Entonces, son de mucha utilidad en un estudio científico y por sobre todo para validar los experimentos que vamos a hacer al estudiar una población. Esta unidad es bastante reducida, cortita, pero es de suma importancia porque posteriormente vamos a ir analizando algunas tareas y ahí vamos a tener en cuenta con qué variables vamos a trabajar, si vamos a trabajar con la cualitativa o con la cuantitativa. Así como la clase anterior, esta clase va acompañada de una pequeña tarea de 10 puntos para fijar, para identificar bien cuándo una variable es cualitativa y cuándo es cuantitativa. Y por sobre todo, cuando la variable es cuantitativa, cuándo es discreta y cuándo es continua. Bueno, esta es la pequeña segunda clase de estadística aplicada del tercer curso de la carrera Ciencias de la Educación. Para mí siempre es un gusto estar en contacto con ustedes a través de este medio. Que tengan una linda semana y no se olviden alzar en la plataforma las tareas. Tenemos a partir de esta clase tenemos 15 días para alzar las tareas en la variable. Un gusto compartir con ustedes a través de este medio. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes.